Buenos días, ¿son todos? Buenos días. Buenas. Buenos días. Buenos días. Son Hola, todos. profe. Son todos. Tengo aquí a Adolfo, a Denise, a Diego, a Juan Pablo, a Marcos, María José, Rogelio, Perla y está entrando Ángel. Entonces, en total están 8. 8 de 16. Es decir, estamos la mitad propiamente. Bueno, nada más una recomendación. Buenos días a los que acaban de entrar. Una recomendación. Revisando las tareas, veo que pocos están haciendo tareas. De 16 apenas le entregaron 6, entonces, pues, ¿qué pasa con los otros 10? ¿Por qué no están haciendo tareas? Realmente las tareas que tienen que hacer son pocas. Entonces no entiendo por qué no la hacen. Y esto, bueno, pues a la larga les va a perjudicar, porque si no hacen la tarea, pues en realidad van a batallarle mucho. Entonces es importante que hagan sus tareas, por favor. ¿Podrían activar sus cámaras? No le hace que estén dormidos, no les dé pena. Pero lo importante es que tengamos activadas nuestras cámaras. Rogelio, Marcos, Ángel, por favor, activen sus cámaras. Repito, Rogelio, Marcos, Ángel. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? A ver, alguien que hizo la tarea. ¿Cuál es el tema? Los elementos de un escrito. ¿Qué significa esto? ¿Por qué son importantes los elementos de un escrito? Para llevar un orden. Para llevar un orden, es correcto. ¿Para qué más? Para que entienda el lector. Para que el lector o el que va a recibir este trabajo lo entienda. ¿Qué más? ¿Para qué más puede servir los elementos de un escrito? A ver, ¿para qué más serviría? Para que esté bien estructurado. Para que tenga una estructura, es decir, si no hay una estructura, entonces no podemos tener un orden. Acuérdense que todas las construcciones tienen una estructura y la estructura se llama cimientos. Si una casa no tiene una base sólida en su cimentación, entonces su estructura está débil. Y una estructura débil pues tiene fracturas. Entonces un escrito debe estar bien constituido, debe tener un orden, pero debe tener fundamentalmente una estructura para que quien lea el mensaje entonces se dé cuenta claramente qué es lo que tiene que hacer. Entonces toda estructura tiene una forma y si no tiene forma un escrito pues difícilmente se va a entender. Por eso es importante una estructura. Efectivamente. Bueno, les voy a compartir una presentación que preparé para ustedes. ¿Sí la pueden ver? Sí. Bueno,
Entonces, elementos, pues son propiamente los básicos o los esenciales, los elementos de la redacción. Tenemos la planificación, la organización, el desarrollo. Tenemos más adelante lo que es propiamente la edición y por último tenemos la revisión. ¿De acuerdo? ¿Qué encontraron ustedes? Los que hicieron la tarea. También esos son 5 pasos también, ¿no? Es correcto. Los A ver, cuatro. los que encontraron, por favor, ayúdenme. Pues yo también encontré 5 pasos. ¿Nos puede compartir, por favor, los pasos que encontró? El primero es la planificación. La planificación. ¿Qué es la planificación? La propuesta o el proyecto, generación de ideas, destinatarios y audiencias, organización, uso de modelos. Sí, pero lo que encierra propiamente la planificación. ¿Qué sería exactamente la planificación? O sea que las ideas que van a construir la escritura. Las ideas que van a constituir la escritura. ¿Sí, no? Sí, pero estamos con la planificación. ¿Qué es la planificación? Elegir el tema del que vas a hablar. Bueno, entonces vamos a comenzar. Los elementos podríamos decir que garantizan una buena redacción. Podemos nosotros contemplar estos 5. Entonces, es la planificación. Segundo, la organización. A ver, para los que no hicieron la tarea, por lo menos tomen la nota, por favor, para que tengan algo más concreto. Primero tenemos la planificación. Segundo, tenemos la organización. Tercero, el desarrollo. La edición y la revisión. ¿De acuerdo? ¿Sí me escuchan? ¿Sí están escuchando? Sí. Bueno, vamos con la planificación. Primero la planificación. ¿Qué es la planificación? Bueno, la planificación es el primer elemento que se debe tomar en cuenta al momento de redactar. Y por lo tanto, este elemento es el que va a constituir la primera aproximación a la redacción de un curso o de un texto, pero fundamentalmente de un texto. Es decir, tengo que planear qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero transmitir, que generalmente nosotros es lo que hacemos en cada clase. Al enviar una carta, pues también tenemos primeramente que planificar qué es lo que le quiero transmitir a la otra persona. Cuando vamos a tener una plática con alguna persona que se estima o para conseguir un empleo, etcétera, tenemos que planificar bien qué es lo que voy a decir. Es decir, la planificación pues, es una estructuración del orden que yo voy a seguir para lograr mi objetivo. Segundo, de la planificación, al momento de planificar, lo primero que se debe tomar en cuenta
es el tema. ¿Qué tema voy a tratar? ¿Qué punto de vista voy a tomar del cual se va a tratar mi tema? Tengo que delimitar mi tema, es decir, voy a delimitar el contenido, porque si no lo delimito, entonces me puedo extender tanto que puedo perderme yo en lo que quiero transmitir. Más aún, los oyentes o los presentes pudieran perderse si no saben de qué estoy hablando cuando me extiendo demasiado. Entonces tengo que delimitarlo. Y fundamentalmente señalar cuál es el objetivo. Después de haber hecho esta delimitación y haber establecido yo el objetivo, es decir, lo que yo persigo con esto, entonces se procede a una lluvia de ideas, que es un poco lo que hicimos ahorita. Primero, a ver, el tema va a ser la importancia de la escritura, de un texto, de la escritura. A ver, ¿qué trajeron ustedes? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué escribieron ustedes? ¿Qué consultaron? ¿Qué investigaron? Esta sería la lluvia de ideas. Y marcar nuestro objetivo. Entonces, nuestro objetivo es conocer plenamente los pasos para hacer un buen escrito. Ese es nuestro objetivo. Luego viene el segundo, que es propiamente la organización. ¿Pero qué es la organización? ¿Qué quiere decirle a la gente cuando dicen organízate? O sea, acomodar las cosas. Acomodar las cosas. Por ejemplo, ustedes van a organizar una fiesta. ¿Qué significa organizar una fiesta? Preparar las cosas para la fiesta. Preparar las cosas. Muy bien, entonces es la organización. La organización junto con la planificación es uno de los elementos que procede a la escritura de texto. En esta etapa se toman en cuenta los datos obtenidos gracias a la lluvia de ideas. O sea, gracias a todo lo que pudieron proporcionar ustedes, entonces comenzamos a organizar nuestro escrito. Estos datos se van filtrando a la luz del tema específico, es decir, de lo que vamos a trabajar, y lo que estamos trabajando pues va a ser propiamente estos pasos. Estos datos propiamente mantienen una relación muy estrecha, primero con la planificación, segundo con la lluvia de ideas, y tercero, con el tema en concreto. Después de todo lo que se dijo, entonces se comienza a jerarquizar lo que vamos a hacer, qué voy a decir primero, qué voy a decir después y con qué voy a concluir. Una vez que tengo esos tres datos, entonces comienzo a redactar. Es decir, comienzo a hacer un pequeño boceto. ¿Qué es un boceto? Es como Como un borrador. Bueno, un boceto pues es propiamente lo que ustedes tienen en pantalla. Es decir, los puntos principales a través de los cuales usted va a comenzar a desarrollar su trabajo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo quiero que me hagan
un mueble que me sirva de cama, pero a la vez me sirva de escritorio. Quiero que me envíes un boceto. ¿Qué harían ustedes? Pues investigaría hacer como uno. ¿Cómo sería ese boceto? ¿Cómo se imaginan que sería ese boceto? Un mueble que pudiera ser mesa y pudiera ser cama. ¿Se lo imaginan o no se lo imaginan? ¿No? A ver, un boceto que pudiera ser cama, ¿cómo sería? Pondría la cama y luego su... Algo que sea funcional y que sea más rápido. A ver, ¿qué se les ocurre? Pues pondría imágenes de cama y luego pondría tema, la cama y ya, ¿no? Bueno, entonces ese sería un pequeño boceto, es decir, voy a hacer un dibujo de cómo quedaría el mueble o cómo se vería el mueble. Hoy en día la computadora nos ayuda a todo esto, es decir, el boceto de algún mueble, pues es más fácil hacerlo a través de algún programa. Por ello, pues es más sencillo la computadora. Bueno, el tercer elemento de un escrito, pues es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es un elemento decisivo en la redacción. Es aquí donde se produce la mayor parte del trabajo. Lo que se debe hacer en este escrito principalmente es garantizar un buen desarrollo, producir un buen texto, que incorpore, que integre, especifique las ideas principales de la planificación. ¿Cuáles serían esas ideas principales? Bueno, las ideas principales serían propiamente las que contienen fundamentalmente el tema que yo quiero transmitir. Propiamente eso sería. Las ideas fundamentales del tema que yo quiero transmitir. Por ejemplo, si vamos a hablar de un platillo, ¿cuáles serían los elementos esenciales del platillo? ¿Cómo describirían un platillo? Cualquier platillo que se les ocurra ahorita. Háblenme de algún platillo. Pues pondría una imagen del platillo y redactaría su contenido. Sí, pero hábleme de un platillo en concreto. Un platillo que a ustedes se les ocurra ahorita. ¿Pozole? Pozole. ¿Cuál sería propiamente los elementos? ¿Qué elementos resaltaría en el escrito? Los ingredientes. Los ingredientes. Primer ingrediente, Sería el pollo, ¿no? el pollo. Maíz. El principal ingrediente pues es el pollo. El maíz. El maíz. El principal ingrediente es el maíz del pozole.
Porque puede tener pozole, pero si no tiene maíz, entonces no es pozole, es caldo o es otra cosa. Entonces, primero el maíz, ¿de acuerdo? Segundo elemento, El Los chile. condimentos. ¿qué condimentos? A ver, ¿existe pozole rojo y pozole verde? ¿O hay pozole azul? No, toma chile. No. Entonces, ¿es rojo o es verde? ¿Con qué se tiñe? Con el chile. Con el chile. Entonces, segundo ingrediente o segundo elemento, Chile. el chile. Entonces tenemos primero el pozole, segundo el chile, tercero La carne, ¿no? la carne. ¿Puede haber algún pozole sin carne? No. Entonces la carne. Entonces dense cuenta que en el desarrollo de una receta de pozole tienen que ir, en el desarrollo tienen que ir estos elementos fundamentales para que sepa la persona qué es lo que yo voy a preparar. De lo contrario, entonces mi mensaje ya en el desarrollo se pierde si no tiene esos pasos. Entonces, en una escritura es importante escribir el orden del tema que yo voy a tratar. ¿De acuerdo? De esta manera, durante el desarrollo del tema, yo me voy a dar cuenta si me falta algún elemento o están todos. Si voy a cumplir mi objetivo o no voy a cumplirlo. ¿De acuerdo? Pero si estamos hablando de un escrito, sea del producto que sea del tema que sea, quien va a leerlo, pues tiene que darse cuenta claramente de lo que es fundamental y de lo que no es fundamental. En un escrito, pues lo que debo resaltar es lo fundamental, es decir, ¿qué es lo que busco? Te voy a enviar una receta para que te prepares un pozole. Otro elemento importante es para cuántas personas. ¿Para cuántas personas voy a cocinar el pozole? Para 16. Todo el grupo de primero. ¿Qué cantidad? ¿Con cuántos kilos de maíz se alcanza para los 16? ¿Con 4? Según yo, profe, a lo que tengo entendido, y es porque yo trabajo en una carnicería, con 2 bolsas. Con 2 bolsas se alcanza para 16 personas. ¿Cuánta cantidad tiene una bolsa? 1 kilo y se supone que es para 8 personas. 1 kilo es para 8 personas. Pero si son jambonas, Con unas 3. bueno, entonces eso es lo que hay que programar. Entonces tenemos que ser específico en el escrito. Tengo que resaltar entonces lo fundamental dentro del desarrollo. Pasamos a la edición, que es el cuarto punto, la edición. La edición, a ver, ya llegó tarde otro compañero. A ver, ¿quién es? Diego Uriel. Está entrando a las 8, casi 8:30, 8:28. A ver, vamos a darle oportunidad a Uriel. Bueno, vamos con la edición. La edición es el elemento que nos permite hacer cambios en el texto que se ha escrito previamente. Como se ha dicho, el texto de desarrollo no es
ni de cerca el texto final, es decir, lo que escribimos inmediatamente no es lo último que vamos nosotros a entregar. Es decir, una vez terminado el texto, tiene que venir el quinto punto, que sería la revisión. Pero vamos con la edición. Entonces, la edición no es lo último. La edición viene siendo el borrador. Por eso, la edición debe tener una previa revisión. O sea, una que ves que ya tengo yo mi escrito, entonces voy a comenzar a revisarlo. ¿Qué es lo que tengo que revisar en mi escrito? ¿Qué aspectos debo revisar? Aquí los tienen en pantalla. ¿Cuál es el primero? El primero es la gramática. El segundo, la ortografía. El tercero, el uso de los signos de puntuación. El cuarto es la coherencia y la claridad de ideas. Siguiente. La cohesión, es decir, la relación entre los párrafos. Y último, el vocabulario. Y el vocabulario tiene que estar adecuado a la audiencia que yo tenga frente a mí. Si estoy hablando con jóvenes, bueno, pues tenemos que hablar un lenguaje más cercano a los jóvenes. En vez de decir buenos días, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo amanecieron? ¿No? Entonces, dependiendo de la audiencia, va a ser el lenguaje que se puede utilizar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? ¿No? ¿Y cuál es el último? Por último tenemos la revisión y con esto cerramos propiamente. La revisión es el último elemento necesario para una buena redacción. Este proceso se hace con base a las observaciones realizadas en la edición. A través de la revisión, el escrito puede considerar la cantidad de su contenido. La cantidad del contenido depende mucho de lo que yo quiera transmitir. Pero también tengo que ver dentro de esta revisión la claridad de la redacción. Posiblemente estoy diciendo una cosa que no quise decir, entonces tengo que corregirla. Podemos concluir ya con este tema diciendo que en términos generales, el conjunto de todos estos elementos me van a dar, primero, una buena redacción. Segundo, cualquier persona que lea mi trabajo van a tener una crítica, pero va a ser una crítica acerca de lo que estoy redactando, que la crítica generalmente, si está bien redactado, pues va a ser positiva. Dentro del escrito puedo ir yo eliminando algunas imperfecciones tanto en redacción como en narración.
Y finalmente, entonces yo ya puedo editar mi escrito. Es decir, ya lo puedo publicar. En este caso ya puedo enviar mi tarea. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, pues con esto cerramos propiamente el tema. Les recomiendo, por favor, hagan sus tareas. El próximo tema, ¿cuál es? ¿Cuál es el próximo tema? Signos de puntuación. ¿Una qué, perdón? Signos de puntuación. Los signos de puntuación. Por favor, trabajenlos muy bien y nos vemos la próxima sesión. Les pido de favor, hagan sus tareas, suban sus asistencias a la plataforma. Por ahí yo les estoy reenviando su retroalimentación a los que hicieron la tarea. Bueno, pues gracias por su entrega puntual, está muy bien, no hay comentarios más que agradecerles que está bien. Los que no la hacen, por favor, bueno, pues hagan su tarea y suban sus asistencias a la plataforma, porque pues muy pronto, en una semana más, yo creo que comenzamos con los primeros exámenes parciales, para que vayan repasando el material que generalmente les publico yo en plataforma. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Bueno, pues les agradezco mucho, pasen un bonito día y nos vemos la próxima sesión. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y los que llegan tarde, por favor, sean puntuales.